Aquel día, el frío del mármol no era solo una sensación, era la advertencia de un fracaso rotundo. Yo estaba, con la espalda ya curvada por el peso de demasiadas madrugadas y los pies que me ardían dentro de los zapatos prestados. Buscaba un empleo, sí, pero lo que realmente buscaba era oxígeno para un alma que se ahogaba en la vergüenza. Si miran mi vida desde afuera, verán solo a una mujer de edad avanzada intentando aferrarse a la dignidad. Pero lo que no sabían, lo que estaba oculto tras las líneas de cansancio en mi rostro, era el secreto que carcomía a mi familia, un abismo financiero que amenazaba con devorarnos por completo. Yo era la última defensa. Recuerdo la sala de espera. Era de una pulcritud hiriente. Olía a lino fresco y a esa clase de perfume caro que te recuerda todo lo que no tienes. Y luego llegó él. El señor dueño de esa fortuna, un hombre joven, impecable, que me miró no con desprecio, sino con una piedad mucho más dolorosa que el insulto. Me senté rígida. Traté de ocultar el temblor en mis manos. Ese pequeño sismo que me acompaña desde que la presión de la deuda se instaló en mi pecho como una piedra gigante. Me preguntó por mi experiencia. Le hablé de 40 años de trabajo honesto, de cómo cuidé a mis hijos y de cómo sé manejar un hogar mejor que nadie. Pero sus ojos no se fijaban en mis palabras, sino en la pesadez de mis párpados. El rechazo fue suave, casi un susurro, lo que lo hizo más brutal. Me dijo que necesitaban energía, dinamismo, que mi currículum era intachable, pero que parecía demasiado cansada, demasiado cansada. Esa frase se incrustó en mí como una astilla helada. Cansada, sí, pero no de trabajar, sino de pelear contra el miedo. Cansada de ver a mi hijo Mayo Ere, un hombre noble, doblegado por un error de juventud que ahora nos perseguía como una sombra oscura. Salí de esa mansión sintiendo que el sol había sido apagado. Caminé por la acera que separaba el lujo obsceno de la miseria silenciosa que yo habitaba. Cada paso era una negociación con mi propio cuerpo, suplicándole que resistiera solo un poco más. Mi fracaso no era solo mío. Era el fracaso de una madre que no podía proteger a los suyos. Era el fracaso de una generación que creyó que el esfuerzo garantizaba la estabilidad, y entonces sucedió. Mientras me alejaba, buscando ese autobús que tardaba una eternidad en llegar, miré hacia atrás. La puerta de caoba, pesada y elegante, se abrió. La sirvienta, que había sido testigo silenciosa de mi rechazo, salió corriendo, pero no me buscaba a mí, estaba en pánico. Y ahí, justo a los pies de un árbol de bugambillas, brillando bajo el sol de mediodía, estaba el objeto. Pequeño, rectangular, de cuero fino. No necesité tocarlo para saber lo que era una cartera. Y no era cualquier cartera, se veva pesada, hinchada de billetes. Era, sin duda, la cartera del dueño de la casa. Del hombre que minutos antes me había negado un sueldo para mantener a flote la vida de mi familia. El primer pensamiento, fugaz y terrible, fue la tentación. El abismo nos había consumido casi por completo. La suma que imaginé dentro de esa cartera no era solo dinero, era la cancelación de la deuda, era la paz, era el honor recuperado. Todo lo que teníamos que pagar, todo ese sufrimiento oculto, podía borrarse en un instante. Mi corazón, ya agotado, se aceleró hasta el punto de la taquicardia. Me incliné lentamente. El dolor en mis rodillas gritaba, pero el grito interno era más fuerte. La sirvienta, ajena a mi posición, seguía buscando frenéticamente en la dirección contraria. La tomé. El cuero se sentía suave y frío. El peso era real. Era una fortuna, al menos para mí, suficiente para comprar meses de tranquilidad.
Si no te has encontrado alguna vez en una encrucijada moral tan brutal, no puedes comprender la velocidad con la que la mente negocia con la ética cuando el hambre o la desesperación financiera te acechan. Era un secreto entre el asfalto y yo. Nadie lo había visto. Piénsalo, Elena, me susurró una voz interior, desesperada. Es una señal. La justicia divina te está dando lo que ese hombre te negó. Yo soy Elena, y mi vida siempre ha sido un testimonio de lucha y honestidad a ultranza. Pero la honestidad es fácil cuando tienes el estómago lleno. Cuando la honestidad implica dejar que tu hijo caiga en desgracia o que pierdan el techo sobre sus cabezas, la moralidad se convierte en un lujo inalcanzable. En ese momento, yo no era una candidata rechazada. Yo era una madre al borde del precipicio. Y frentamos la soga que podía salvarnos. La sirvienta gritó, un grito ahogado de frustración. Ella ya se alejaba, pensando que el objeto se había perdido más arriba, en la calle principal. Yo tenía un margen de segundos para desaparecer con el secreto. Pero al mirar la cartera, vi un pequeño detalle grabado en el cuero, las iniciales. No eran solo unas letras bonitas. Eran el símbolo de la persona que acababa de juzgar mi valía basándose en el aspecto de mi cansancio. Era el símbolo de la riqueza que nunca entendería la lucha que yo cargaba. Aquí es donde te pregunto, a ti que me escuchas, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? Con el futuro de tu familia pendiendo de un hilo, con la oportunidad de borrar un sufrimiento inmenso sin que nadie se entere. Tómate un momento y déjame tu respuesta en los comentarios. Solo necesito que escribas una palabra, sacrificio o escape. Tu opinión es el eco de mi propia duda en aquel terrible instante. Dejé que mi dedo, ásperos por el trabajo nunca pagado, acariciaran la piel de la cartera. La decisión que estaba a punto de tomar no era solo financiera, era la que definiría el honor o la desgracia de todo mi linaje. Me levanté, sintiendo que mi cuerpo pesaba el doble. El sol se sentía abrasador, pero yo estaba envuelta en una capa de frío interno. El rechazo, el cansancio, la desesperación, todo se fusionó en una única orden silenciosa. Tenía que volver. No por el dueño de la cartera, sino por el recuerdo de mi padre. Un hombre, en los tiempos más duros, siempre dijo que la única herencia real que podíamos dejar era la reputación. Regresar fue mucho más difícil que caminar en sentido contrario. Cada paso me alejaba de la solución mágica y me devolvía a la realidad espantosa de nuestras deudas. Toqué el timbre con una mano que ya no temblaba por el miedo al rechazo, sino por la adrenalina de lo que iba a perder. Esperé. El mismo hombre joven, elegante, abrió la puerta. Su rostro se transformó de la indiferencia a la sorpresa al verme de nuevo. Me paré tan erguida como pude, usando toda mi dignidad como escudo. Disculpe, señor, dije, y mi voz sonó ronca y cansada. Encontré esto a las afueras de su propiedad, le extendí la cartera. Él no la tomó de inmediato. Sus ojos bajaron de mi rostro a mis manos. Las mías estaban abiertas, ofreciéndole la solución a todos mis problemas. Hubo un silencio denso que se extendió entre nosotros. Dentro de su mansión, podía oír la distante voz de alguien hablando por teléfono. Ajeno a la escena de teatro moral que se desarrollaba en el umbral, el joven la tomó, la examinó, luego la abrió. Vi la pila de billetes que tanto había deseado. Pero no sentí alivio, sentí un vacío, el vacío de la oportunidad perdida. Él no hizo ningún comentario sobre el contenido. Simplemente me miró de nuevo. Pero esta vez la piedad había desaparecido. Había algo más, confusión, tal vez. O, para mi sorpresa, respeto.
Gracias, dijo con una voz grave y controlada. Esto es muy importante. No sé cómo agradecerle, yo solo haz. Ya me daba la vuelta para marcharme, para volver a mi miseria cotidiana, cuando él me detuvo. Espere, usted estaba aquí antes, ¿verdad? Buscando empleo, yo confirmé con la cabeza. No quería quedarme. El aire en ese lugar me asfixiaba. La rechacé, continuó, sin rodeos, porque me pareció exhausta. Pero una persona que devuelve esto en estas circunstancias no es una persona que carezca de carácter. Es una persona que se guía por principios que el dinero no puede comprar. Mis ojos se llenaron de lágrimas que luché por retener. No por su elogio, sino por el dolor de lo que representaba mi acción, un retorno al punto cero, al sufrimiento inevitable. Él sacó un billete de 100 de su bolsillo. Lo extendió hacia mí, era una cantidad considerable, un premio de consolación. Tom. Por su honestidad, negué con la cabeza, manteniendo mis manos quietas a los lados. Señor, no lo hice por una recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Yo vine buscando un trabajo, no una limosna. Esa respuesta pareció impactarle más que la devolución de la cartera. El Bash la manó, mirándome con una intensidad creciente. Entiendo. Pero si rechaza la recompensa, al menos déjeme compensarle el tiempo. Vuelva a pasar mañana a las 10 de la mañana. Quiero hablar seriamente con usted sobre el puesto. No como empleada de limpieza o niñera, sino para un asunto distinto, algo delicado, algo que requiere absoluta confianza. Mi mente giró. ¿Un asunto delicado? Después de negarme por mi apariencia, ahora me ofrecía algo que requería confianza total. Acepté, no por el puesto, sino por la extraña curiosidad que me había despertado. Volver al día siguiente significaba estirar mis escasas provisiones una vez más. Significaba otra noche sin dormir, planeando cómo enfrentar el acoso de los acreedores. Al llegar a casa, la penumbra me recibió. Nuestra pequeña sala era un museo de objetos vendidos, ahora solo cubierta por polvo y sombras. Mi hijo, Ricardo, estaba sentado en la mesa, la cabeza entre las manos. Parecía 10 años mayor de lo que era. El peso de la deuda había devorado su juventud. ¿Cómo te fue, mamá? Su voz era un susurro roto. No me aceptaron, hijo. Me dijeron que estaba demasiado cansada, él no dijo nada, pero el silencio gritó su culpa. Pero no te preocupes, mañana tengo otra cita. Dijeron que era para un asunto de confianza. Alguien me vio, Ricardo. Alguien vio algo en mí que va más allá de mi edad. No le conté lo de la cartera. Ese era mi secreto. La prueba de mi honestidad frente a la tentación, un acto de resistencia silenciosa que no quería mancillar con la desesperación de nuestro hogar. La deuda de Ricardo no era una hipoteca. Era un préstamo de alto riesgo que había contraído por un negocio fallido con socios inescrupulosos. La cantidad, en aquel momento, ascendía a una cifra que triplicaba nuestro valor neto. Si no pagábamos en las próximas semanas, las consecuencias serían catastróficas. Ya no hablábamos solo de dinero. Hablábamos de la seguridad física. El miedo había instalado su campamento permanente en nuestra casa. Esa noche no pude dormir. Repasaba el rostro del joven, su sorpresa al ver la cartera, su propuesta de un trabajo delicado. ¿Qué podía pedir un millonario a una mujer que no tenía nada más que su cansancio y su palabra? El amanecer llegó como un verdugo. Me vestí con la misma ropa, planché mi única blusa presentable y volví a ponerme los zapatos que me torturaban los pies. Esta vez, la caminata hacia la mansión era diferente. No era la marcha de la súplica, sino la de la curiosidad y, extrañamente,
La esperanza. A las 10 en punto, toqué el timbre. Fui recibida por una mujer que no había visto antes, una secretaria de aspecto frío. Me condujo a una oficina, no a la sala de espera. Era un lugar sobrio, lleno de libros y el olor a cuero viejo. El joven, cuyo nombre descubrí que era Daniel, me esperaba sentado detrás de un escritorio inmenso. Había dejado de lado la chaqueta y la corbata y se veía un poco más relajado, pero aún así, la tensión en el ambiente era palpable. Gracias por venir, señora Elena. Me saludó ofreciéndome asiento. Voy a ser directo. Su acto de ayer no fue solo honestidad, fue un testimonio. Mi familia maneja una corporación con una reputación intachable en esta ciudad. Y en las últimas semanas, esa reputación ha sido puesta en entredicho. Me quedé en silencio, esperando. Esto no sonaba a limpiar pisos. Recientemente, una pieza de gran valor histórico y sentimental, propiedad de mi abuela, fue extraída de la caja fuerte de la casa. Fue un robo interno, muy bien planeado. No hay signos de allanamiento. Solo 3 personas en esta casa sabían la clave y la combinación. Y una de esas personas, lamentablemente, es mi primo, Leonardo. Daniel se recostó en su silla, su rostro reflejando el peso de un dilema familiar terrible. La policía no tiene pruebas sólidas. Yo sí, sé que fue él, pero si lo denunciamos, el escándalo destruirá la imagen de mi abuela y manchará el nombre de la corporación. Mi familia está en un punto muerto. Señora Elena, queremos recuperar la pieza, que es un collar antiguo. Sin tener que declarar la guerra a un miembro de la familia, hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. La luz entraba por la ventana, haciendo brillar el polvo que flotaba en el aire. Necesito a alguien fuera del círculo familiar que pueda ingresar en la vida de mi primo. Alguien que no despierte sospechas. Una mujer mayor, discreta, que no se interese en el lujo y que, fundamentalmente, tenga una honestidad a prueba de fuego. Y usted, señora Elena, me demostró ayer que es esa persona. El trabajo que me ofrecía no era un empleo, sino una misión de infiltración silenciosa. Me pedía que pusiera mi vida en riesgo, no físico, sino emocional, para salvar el honor de su familia. El mismo honor que yo estaba luchando desesperadamente por recuperar para la mía. Mi mente estaba dividida. La vergüenza de mi situación me había llevado a su puerta. Ahora mi honestidad me llevaba al centro de un secreto familiar peligroso. ¿Qué tendría que hacer exactamente, señor? Pregunté, sintiendo que mi cansancio se transformaba en una extraña claridad. Leonardo vive en una casa de campo. Es un hombre de hábitos desordenados y sospecho que el collar todavía está allí, escondido en algún lugar, esperando el momento de ser vendido. Necesito que se haga pasar por una ama de llaves, una asistente personal, algo que le dé acceso a todas las áreas de su hogar. Su misión es encontrar ese collar. Y, sobre todo, ganarse su confianza. La recompensa que me ofreció me dejó sin aliento. Era 10 veces lo que la cartera contenía. Era la cancelación total de la deuda de Ricardo, y un poco más era la paz. El contraste era brutal. El trabajo que me había negado por mi aspecto ahora se me ofrecía por mi virtud. Para ellos, yo era una herramienta de honestidad. Para mí, era la única salida del abismo. Acepto. Señor Daniel, respondí, mi voz firme. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero que sepa por qué necesito este dinero con tanta urgencia. Mi cansancio, señor, no es pereza. Es el peso de un secreto familiar que me está destruyendo. Si voy a arriesgarme por su honor, necesito saber que usted cumplirá su palabra y nos liberará del nuestro. Daniel asintió, con una gravedad sombría.
La misión apenas comenzaba. Yo iba a entrar en el nido del ladrón, en el epicentro de un drama oculto, vendiendo mi silencio y mi lealtad a cambio de la salvación de mi hijo. Aquel día, la mujer rechazada por su cansancio se convirtió en el arma más secreta y letal de la familia más poderosa de la ciudad. Y todo, por devolver una cartera que podía haberme salvado. La jornada de la infiltración estaba por empezar. El aire en aquella oficina de mármol parecía haberse vuelto más denso, cargado con el peso de la traición y la promesa. Daniel se reclinó en su silla. Sus ojos ya no reflejaban el alivio de haber recuperado su cartera, sino la frialdad calculadora de un estratega. Yo, la mujer cansada que la sociedad había rechazado minutos antes, me había transformado en un peón de alto valor en su tablero de ajedrez corporativo y familiar. Daniel no perdió tiempo. No había lugar para sentimentalismos en la guerra que estaba librando. Me explicó que el honor que yo debía salvar no era solo el suyo, sino el futuro de toda la empresa, una fortuna construida sobre 100 años de esfuerzo. Me reveló que la pérdida de la cartera había sido solo la punta de un témpano mucho más peligroso. Él había estado siendo traicionado. El topo está dentro, Elena, me dijo, con la voz apenas un susurro que la alfombra persa parecía querer absorber. Alguien cercano, alguien que conoce cada clave, cada debilidad. Están filtrando información crítica de mercado que nos está costando millones. Y lo peor de todo, están buscando documentos que podrían hundirnos en un escándalo público. Miré mis manos. Callosas y ásperas por los años de trabajo, imaginando el lujo impoluto que ellas tendrían que tocar ahora. Yo era la persona menos esperada para un trabajo de espionaje, la invisibilidad hecha persona, y esa era mi mayor arma. ¿Quién es el objetivo, señor? Mi propio primo, Ricardo, respondió Daniel, su rostro marcado por una amargura profunda. Él maneja la rama de consultoría en el extranjero, tiene acceso total y confianza ciega. Es un hombre ambicioso, Elena, un hombre que cree que esta dinastía le pertenece por derecho. Daniel deslizó un teléfono desechable sobre la mesa. Un aparato simple, sin rastros. Me dio un nombre en clave y un número que solo yo debía usar. Me entregó también un dossier, grueso y pulcramente encuadernado. Esto es su nueva vida, me instruyó. A partir de mañana, usted es Marta Rivas. Marta es una administradora con 20 años de experiencia, que trabajó para mí hace una década en una filial menor. Ricardo la conoce de vista, pero no la recuerda. Necesito que se infiltre en su residencia de campo, donde él guarda su tesoro secreto, los documentos que utiliza para chantajearme y negociar con nuestros competidores. Sentí un escalofrío, la residencia de campo. Lejos de la ciudad, de los ojos curiosos, en un entorno donde Ricardo se sentiría intocable. El escenario perfecto para una trampa. ¿Mi función? Pregunté, sintiendo que mi garganta se secaba. Usted será su asistente personal, la sombra que organiza su caos. Ricardo detesta la desorganización, pero delega por pereza. Usted tendrá acceso a su escritorio, a sus archivos, a su agenda. Encontrará los documentos. Son 3 carpetas. El código es Projectus Zeta. La salida del proyecto. El secreto que podía destruir a una de las familias más ricas del país. Me levanté, sintiendo que mis rodillas temblaban no por el cansancio de la noche anterior, sino por el miedo puro. Mi vida, la vida de mi hijo, Miguel, dependía de mi actuación. La promesa de Daniel, la liberación de nuestra carga familiar, pendía de un hilo. Salí de la torre de cristal de Daniel bajo la sombra fría del atardecer. La ciudad parecía haberse transformado en un monstruo de acero y vidrio, pero ahora, en lugar de sentirme insignificante, me sentí enfocada,
como una flecha lista para ser disparada. Mi cansancio, que antes era una etiqueta de rechazo, ahora era mi disfraz perfecto. ¿Quién sospecharía de una mujer de 50 y tantos años, agotada y aparentemente inofensiva? El viaje a casa fue un tormento silencioso. En mis manos, el dossier pesaba como plomo. Dentro de él, la foto de Ricardo, un hombre de unos 40 años, elegante, sonriente, con ojos que no llegaban a la sonrisa, un depredador disfrazado de hombre de negocios. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, el olor a desinfectante y el silencio me golpearon. La luz tenue del pasillo revelaba el estrecho espacio que compartíamos. Miguel estaba en su cuarto, la respiración asistida marcando un ritmo mecánico y constante que era la banda sonora de mi vida. Me acerqué a su cama. Tenía 22 años, pero su cuerpo, devastado por la enfermedad degenerativa, parecía el de un niño frágil. Sus ojos se abrieron, un oasis de claridad en medio de su sufrimiento. «Mamá, conseguiste algo». Su voz era débil, pero llena de esperanza. Me senté a su lado, apretando el dossier bajo mi brazo. No podía decirle la verdad. No podía cargar a mi hijo con el peso de que su madre se había convertido en una espía corporativa. «Sí, mi amor», mentí, sintiendo un nudo en la garganta. «Conseguí un trabajo como administradora para una familia muy importante. Gano mucho más de lo que esperábamos. Podremos cubrir los gastos del próximo tratamiento sin problemas». Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro pálido. Y en ese instante, el miedo se disipó, reemplazado por una determinación de hierro. Este era el secreto que me estaba destruyendo, la deuda inmensa que crecía con cada mes de vida de Miguel, la impotencia de verlo morir lentamente porque la medicina era demasiado cara. Por Miguel, cruzaría cualquier línea moral. Aquí, en la calma precaria de mi hogar. Quiero preguntarles a ustedes que me están escuchando, ¿qué tan lejos estarían dispuestos a llegar por salvar a quienes aman? Si tuvieran que elegir entre la seguridad moral y la vida de su familia, ¿cuál sacrificarían? Comenten la palabra lealtad si creen que el lazo de sangre justifica cualquier acto. El resto de la noche lo pasé estudiando. El dossier de Daniel era exhaustivo. Perfil psicológico de Ricardo, arrogante, metódico, adicto a los horarios. Lista de empleados de la residencia de campo, un mayordomo de confianza, una cocinera y 3 jardineros. Yo era la única adición nueva. Daniel no me había dejado sola. Había organizado un breve entrenamiento relámpago para la mañana siguiente, antes de mi despliegue. A las 7 de la mañana, me encontré en un discreto edificio en la zona industrial, lejos de la opulencia de la oficina de Daniel. Allí, un hombre llamado Santiago, un antiguo jefe de seguridad con el rostro cortado por la experiencia, me esperaba. Santiago no me veía como una mujer mayor. Me veía como un activo, un punto ciego en el sistema de seguridad de Ricardo. «Marta», dijo Santiago, señalando un mapa detallado impreso. «La residencia de Ricardo tiene cámaras perimetrales de alta gama, pero él mismo ha ordenado no instalar vigilancia dentro de las áreas de servicio y de su oficina privada. Odia sentirse observado mientras trabaja. Santiago me enseñó técnicas básicas de vigilancia discreta. Cómo recordar la secuencia de una cerradura de combinación con una sola mirada. Cómo deslizar un pequeño micrófono de fibra óptica sin ser detectado. Me instruyó sobre el protocolo de emergencia. Si me descubrían, debía destruir el teléfono desechable y negar conocer a Daniel. Mi caída sería solo mía. Su mayor obstáculo. «Marta, no es la seguridad, es el tiempo», me advirtió Santiago, sus ojos grises fijos en los míos. «Ricardo es un hombre que trabaja muy poco en la residencia. Él estará allí solo por una semana.
La información que buscamos debe estar guardada en su despacho privado, una habitación adjunta a su dormitorio principal. Usted tiene 7 días para entrar y salir, 7 días. 77 años de vida de Miguel condensados en 7 días de riesgo mortal. Santiago me entregó un reloj de pulsera que parecía ordinario. Esto no da la hora, me dijo. Es un dispositivo de rastreo GIS con un botón de pánico incorporado. Si lo presiona, un equipo de extracción estará en camino en 15 minutos. Pero si lo hace, la misión habrá fallado. Acepté el reloj, sintiendo el frío del metal contra mi piel. Era la única red de seguridad que tenía y estaba atada a la admisión de mi fracaso. Al mediodía, ya no era Elena la que buscaba empleo, era Marta Rivas, la administradora sobria, eficiente y con una historia perfectamente tejida. Daniel me había proporcionado un guardarropa nuevo, trajes discretos y funcionales que gritaban profesionalismo y anonimato. Mi equipaje era mínimo, ropa, artículos de aseo y el dashi oculto en el forro de mi maleta. La única posesión de mi vida anterior que llevaba era la fotografía de Miguel, que guardé en el bolsillo interior de mi blazer, junto a mi corazón. El viaje a la residencia de campo de Ricardo fue largo y silencioso, atravesando paisajes de opulencia que yo solo había visto en televisión. Cuanto más nos alejábamos de la ciudad, más palpable se hacía el contraste entre mi mundo de estrechez y este universo de excesos. Llegamos a la propiedad al caer la tarde. La casa de Ricardo era una mansión moderna, de líneas limpias y amplios ventanales. Rodeada por jardines inmaculados que parecían extenderse hasta el infinito, no era acogedora. Era imponente, una fortaleza de cristal y concreto. El mayordomo, un hombre llamado Gustavo, me recibió en la puerta. Su traje era impecable, su expresión distante. «Bienvenida, señora Rivas», dijo, sin calidez. «El señor Ricardo espera su llegada en 1 hora. Permítame mostrarles su alojamiento». Me condujo a un ala de servicio separada de la casa principal, un espacio pequeño pero pulcro. La habitación era funcional, con una cama, un pequeño escritorio y un baño. En mi mente, no era una habitación, era una base de operaciones. Mi primera tarea era establecer mi coartada. Me dirigí a la cocina, donde una mujer corpulenta con un delantal floreado, la cocinera, estaba preparando la cena. «Buenas tardes», dije, con la voz templada y profesional. «Soy Marta Riva, la nueva asistente del señor Ricardo, la cocinera», cuyo nombre descubrí que era Rosa. Me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Otra más», masculló, mientras revolvía una salsa. «Aquí no duran mucho. El señor Ricardo es exigente, y muy secreto con sus cosas». Esa palabra, secreto, resonó en mi pecho como una campana. Ese era el campo de juego. Le pregunté a Rosa sobre los horarios, las costumbres de Ricardo. Me aseguró que Ricardo cenaba siempre solo, a las 8 en punto, en su estudio de la planta baja, no en el gran comedor. Un detalle menor, pero crucial. Significaba que mientras él estaba cenando, las áreas de la planta alta quedarían temporalmente desatendidas. La hora de la cena llegó. Ricardo me llamó a su estudio antes de sentarse a la mesa. Era un despacho lujoso, con paneles de madera oscura y una vista panorámica del jardín nocturno. Estaba impecablemente ordenado, a excepción de una pila de papeles en un rincón del escritorio, cerca de una caja fuerte de pared discretamente oculta tras un cuadro. Ricardo se puso de pie. Su sonrisa era amplia y superficial. Era exactamente como Daniel lo había descrito, guapo, pulcro, con un aire de superioridad innata. «Marta Rivas», dijo, extendiendo una mano que apenas me tocó.
Daniel me ha hablado muy bien de su eficiencia de hace años. Espero que su cansancio no le impida mantener el ritmo que exijo. Mi estómago se revolvió ante la mención de mi fatiga, el mismo juicio que me había negado el trabajo honesto. Pero esta vez lo abracé. Estoy a su disposición, señor, respondí, manteniendo mis ojos fijos y mi postura erguida. Mi cansancio es solo una ilusión, producto de un largo viaje. Mis resultados hablarán por mí. Ricardo sonrió, satisfecho con mi respuesta sumisa. Bien. Mañana a primera hora, necesito que organice mis archivos de impuestos de los últimos 3 años. No toque nada que esté fuera de esa tarea. Mi escritorio es sagrado. Mi despacho adyacente es inviolable. Me dio la llave de un archivador y me despidió. La cena fue servida. Yo me retiré a mi pequeña oficina improvisada, que estaba en la planta baja, cerca de la cocina. Mientras Ricardo cenaba, me concentré en mi trabajo de fachada, organizar los impuestos. Me movía con una lentitud metódica, permitiendo que mi mente absorbiera cada detalle del entorno. El ritmo de los pasos del mayordomo, el sonido de las campanas que Rosa utilizaba para comunicarse con el servicio. Mi verdadero objetivo, el despacho privado de Ricardo, estaba en el segundo piso, junto a su habitación. A las 11 de la noche, la casa entró en un silencio profundo. Ricardo se había retirado. Esta era mi primera oportunidad, no para obtener los archivos, sino para obtener información. Necesitaba saber que tan bien custodiada estaba la puerta del despacho adyacente y, crucialmente, si Ricardo utilizaba un sistema de alarma personal. Me quité los zapatos y me vestí con ropa oscura. Saqué el reloj que me había dado Santiago. No era tiempo de usar el botón de pánico, era tiempo de usar la nariz. Caminé por el pasillo de servicio como una sombra, sintiendo la madera fría bajo mis calcetines. La escalera de servicio era ruidosa, así que opté por la principal, que estaba alfombrada. Cada paso era una apuesta. Cada crujido era un trueno en el silencio de la noche. Llegué al segundo piso. La suite de Ricardo era enorme. Localicé la puerta del despacho. No tenía una alarma visible, pero sí una cerradura de alta seguridad, probablemente electrónica o de cilindro complejo. Me acerqué, simulando ser una figura que deambulaba perdida. Puse mi mano sobre la manija de la puerta, estaba fría. En ese momento, escuché un sonido. No venía de dentro de la habitación, sino del pasillo contiguo. Un susurro, 2 voces. Me congelé en el acto. 2 personas estaban hablando en voz baja, provenientes de la terraza exterior. Ricardo no estaba solo. Me pegué contra la pared, mi respiración acelerada. «Tiene que estar aquí, Ricardo», dijo una voz masculina, grave. «Te digo que los tengo, Javier. Están en la caja fuerte. Las carpetas de Projectus Exitus. Con esto, Daniel nos pagará el doble del rescate. Mañana mismo tenemos la reunión con los inversores de Hong Kong. Mi corazón lació contra mis costillas como un tambor frenético Projectus Exitus». Las 3 carpetas estaban justo detrás de esa puerta, guardadas en una caja fuerte. Y Ricardo planeaba usar esa información para un acuerdo internacional al día siguiente. No tenía 7 días. Tenía menos de 24 horas. Y lo peor, Ricardo no era el único traidor. Había otro hombre involucrado, Javier. La conversación continuó, revelando un plan detallado para la mañana siguiente. Javier se iría antes del amanecer. Ricardo estaría ocupado con una videollamada matutina, lo que le daría al mayordomo, Gustavo, tiempo para llevar las carpetas a un punto de encuentro. Gustavo, el mayordomo silencioso y formal. El hombre que me había recibido. Él era el enlace.
La ventana de oportunidad era minúscula, el tiempo exacto en que Ricardo estuviera en la videollamada y Gustavo estuviera fuera de su puesto, extrayendo las carpetas para la entrega. Si yo esperaba a que Ricardo abriera la caja fuerte por sí mismo, fallaría. Si intentaba entrar ahora, el riesgo era demasiado alto con Ricardo y Javier tan cerca. Me retiré lentamente, mi cuerpo tenso. Volví a mi habitación sin ser detectada. El plan de Daniel había cambiado drásticamente. Mi misión ya no era una infiltración pausada, sino una carrera contra el tiempo. Yo no tenía que buscar los documentos, tenía que interceptarlos. Me senté en el escritorio, encendí mi teléfono desechable y envié un mensaje codificado a Daniel. Utilizando las claves que Santiago me había enseñado, el objetivo se mueve al amanecer. Contacto secundario confirmado y enlace interno. La ventana de extracción es crítica. Necesito protocolo beta. El plan de emergencia para la intercepción activa. Minutos después, el teléfono vibró. Una respuesta simple de Daniel que revelaba su desesperación y su confianza en mi juicio, haga lo que sea necesario. Marta, que el honor sea su única guía, apagué el teléfono. La noche era mi aliada, pero la mañana sería mi enemigo mortal. Tenía que anticiparme al movimiento de Ricardo, a la traición de Gustavo. Y si iba a enfrentarme a un mayordomo que era un ladrón y un empresario que era un traidor, necesitaba algo más que un disfraz de mujer cansada. Necesitaba inteligencia. Volví al dossier de Ricardo. Busqué cada detalle de sus horarios matutinos. Su rutina era inmutable: café fuerte, sin azúcar, a las 6:30 am, entregado por Gustavo en su estudio. Videollamada a las 7 am, un ritual que iba a ser mi única brecha. El cansancio se había evaporado. No había espacio para el sueño. Mi mente se agudizó, enfocada únicamente en el rostro de mi hijo y en el peso del dinero que Daniel me había prometido por su vida. Mi primera tarea en la mañana era organizar los archivos de impuestos. Eso me daría la excusa perfecta para estar cerca de la cocina y de Gustavo. Cuando el sol comenzó a asomarse, pintando el cielo de tonos pálidos y dorados, me levanté. Eran las 5:45 am, fui a la cocina antes que Rosa. El olor a café tostado ya flotaba en el aire. Rosa llegó a las 6 am, sorprendida de verme ya en marcha. Vaya, Marta es madrugadora en este trabajo. Hay que adelantarse al reloj, Rosa, respondí. Mi voz ahora impregnada de la autoridad falsa de mi personaje. Gustavo entró a las 6:25 am, con la misma pulcritud robótica de la noche anterior. Fue directamente a la cafetera. Gustavo, le llamé, con un tono neutro pero firme, mientras fingía revisar una factura de catering. El señor Ricardo me pidió que preparara su escritorio esta mañana. Necesito saber exactamente cuándo entra usted a llevarle el café para no interrumpir su ritual, Gustavo. Ligeramente molesto por mi intromisión en su rutina de mayordomo principal, me miró de soslayo. El café se sirve a las 6:30 en punto. Señora Rivas, estará listo en un minuto. Esté lista. No me gusta que me estorben. Perfecto. En un minuto, el mayordomo se dirigiría al estudio principal, dejando el ala de servicio sin vigilancia, aunque fuera por un breve tiempo. Pero mi objetivo no era el estudio, todavía. Mi objetivo era Gustavo y su café. Mientras Gustavo estaba de espaldas, sirviendo el café en una taza de porcelana fina, yo realicé un movimiento casi imperceptible. Había notado una botella de jarabe para la tos sobre una de las encimeras que Rosa usaba por una gripe reciente. Una sobredosis de este jarabe podía causar somnolencia intensa y confusión, pero no era letal.
Cuando Gustavo se giró para dirigirse a la puerta, me acerqué, fingiendo tropezar ligeramente. Perdón, Gustavo. Estoy exhausta. En ese microsegundo de distracción, con la taza aún sobre la encimera, vertí una dosis generosa del jarabe para la tos directamente en el café de Ricardo. Un acto rápido, furtivo, que solo el cansancio simulado de Marta Rivas podía justificar. Gustavo ni siquiera se dio cuenta. Simplemente me fulminó con la mirada por mi torpeza y salió de la cocina con la bandeja. Ahora la trampa estaba puesta. El café de Ricardo no solo lo despertaría, sino que, en media hora, lo sumiría en una somnolencia profunda y confusa. La videollamada a las 7 am sería el inicio de su caída. Me dirigí a mi oficina improvisada y esperé, tensa, mirando el reloj. A las 6:45 am, escuché un teléfono sonar en la planta alta, la señal de que Ricardo estaba comenzando su jornada de trabajo. A las 7:05 am, hice mi jugada. Subí las escaleras de servicio, moviéndome con una determinación que el miedo ya no podía frenar. Tenía que interceptar a Gustavo antes de que tocara la caja fuerte. Tenía que ser la sombra que nadie vería. Llegué al pasillo de la suite principal. La puerta del estudio de Ricardo estaba abierta. Pude escuchar su voz, un poco arrastrada y lenta, hablando en inglés por el auricular. No, no es un problema, solo. Un poco de cansancio, mis disculpas, mi plan funcionaba. Me moví hacia el despacho de Ricardo, usando el sonido de su voz como cobertura. Me acerqué al cuadro que escondía la caja fuerte. No era momento de pensar en códigos. De repente, escuché pasos apresurados que venían de la escalera principal. Gustavo. Me di cuenta de que no tenía tiempo para forzar la caja fuerte o esperar un error. Tenía que crear un momento de caos. Rápidamente, me deslicé en el pasillo lateral y me escondí detrás de una cortina gruesa. Justo cuando Gustavo se acercaba a la puerta del estudio con un maletín de mano, el maletín que usaría para llevarse las carpetas de Projectus Aegis. Vi a Gustavo entrar en el estudio. Y en ese instante, el mundo exterior pareció detenerse. Mi corazón gritaba, ahora. Usando el pequeño intercomunicador de la pared que Daniel y Santiago me habían señalado, lo activé y emití un sonido breve y agudo, como un fallo eléctrico. Un ruido seco que cortó la concentración. Ricardo se quejó. Gustavo se inmovilizó, con las manos sobre el maletín. ¿Qué fue eso?, preguntó Ricardo, con la voz aturdida por el jarabe. Parece un problema en la línea, señor, mintió Gustavo, mirando a su alrededor con nerviosismo. Este era mi momento. Mi última oportunidad para salvar el honor de una familia que no era la mía y con ello liberar a mi hijo. Salí de detrás de la cortina, actuando con la autoridad y la desesperación que solo una madre acorralada podía invocar. «Señor Ricardo», exclamé, mi voz forzada al límite de la histeria. «Perdón, pero necesito alertarlo. Acabo de revisar las cámaras de seguridad perimetrales por una tarea que me asignaron ayer y he visto a alguien rondando la propiedad. Parece un intruso». El efecto fue inmediato y devastador. Ricardo, ya en un estado de somnolencia forzada, se puso histérico. «Un intruso». «Llame a seguridad, Gustavo. Quédese aquí», gritó Ricardo, levantándose tambaleante, casi cayendo sobre el escritorio. Gustavo se quedó inmóvil, su rostro blanco. El maletín cayó ligeramente de sus dedos, revelando un instante de pánico puro. La idea de que hubiera un intruso, mientras él estaba a punto de cometer el mayor robo de su vida, lo paralizó. Ricardo, confiando en su asistente Marta Rivas para la seguridad de la empresa. Y aturdido por el jarabe, se aferró a mí. Marta, donde los vio,
¿Qué quiere esa gente? Vi a 2 hombres, señor, cerca del garaje. Creo que vienen por algo. Tal vez algo que usted guarda aquí, dije, señalando intencionalmente la zona del cuadro que cubría la caja fuerte. La mención directa de su secreto lo hizo reaccionar. El pánico de ser descubierto por ladrones externos superó su cautela. Gustavo, ayúdame a sacar el contenido de la caja fuerte. Erpido. Gustavo, atrapado entre su plan de traición y la orden directa de su jefe en crisis, no tuvo más remedio que obedecer. La tensión en la habitación era asfixiante. Yo había logrado, en un solo movimiento, poner a Ricardo y a Gustavo en una posición de vulnerabilidad compartida, obligándolos a revelar el secreto a su espía de confianza. Mientras Ricardo se tambaleaba hacia el cuadro, su cansancio finalmente se convirtió en el arma definitiva. La mujer que fue rechazada por su fatiga ahora iba a usar esa misma fatiga para destruir el imperio de la traición. El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y yo estaba lista para enfrentarlo. El metal frío de la caja fuerte rechinó, un sonido áspero y seco que cortó el silencio como un cuchillo en una tela fina. No era el ruido de una caja llena de billetes, sino el lamento de la traición al quedar expuesta. Ricardo temblaba, no solo por el miedo a los supuestos ladrones, sino por el miedo profundo del hombre, que sabe que su secreto, el más oscuro y lucrativo, está a punto de ver la luz del día. Abrió la puerta. Dentro, no había montañas de efectivo, como uno esperaría en un thriller de robo. Había algo mucho más devastador, legajos cuidadosamente organizados. Discos duros y, lo que me hizo contener el aliento, un libro de contabilidad de tapa roja, antiguo y desgastado, con anotaciones meticulosas. Este no era un robo improvisado. Era un sistema, una red de corrupción que había desangrado a la verdadera familia dueña del negocio durante años. El honor de esa familia residía ahora en ese papel gastado. Ricardo me miró con ojos vacíos, un hombre al que el cansancio y el pánico habían despojado de toda arrogancia. Su respiración era superficial. Margarita, dijo en un susurro ronco, intentando desesperadamente recuperar algo de control, esto no es lo que parece. Son inversiones muy confidenciales. Gustavo, por su parte, se movió con una rapidez felina, acercándose a la caja. Él no iba a permitir que la evidencia de su propia duplicidad fuera tan fácilmente accesible. Su rostro era un mapa de terror y cálculo. Jefe, debemos sellar esto. Si esos ladrones entran y lo ven, pensarán que hay más. Se lanzó hacia el libro rojo, pero yo fui más rápida. A pesar de mi edad, a pesar de la fatiga que me habían achacado y que era, irónicamente, la clave de mi coartada, mi misión me había imbuido de una energía fría y precisa. Mi mano atrapó la tapa de cuero justo antes que la suya. Nuestros ojos se encontraron. En ese instante, supo que yo sabía que él sabía. Él había planeado traicionar a Ricardo, pero nunca esperó que una mujer cansada desvelara la traición de ambos. Sostuve el libro con ambas manos. Su peso era el peso de la verdad. Sé exactamente lo que son estas inversiones confidenciales. Ricardo, mi voz era firme, sorprendentemente tranquila, como el ojo de un huracán. Son el registro de cada centavo desviado de la fundación de la familia, cada activo vendido por debajo del precio, cada traición envuelta en papel fiscal. Y lo que es peor, Gustavo. Me giré lentamente hacia él, dejando caer el nombre como una piedra. Sé de los correos que enviaste al exterior, vendiendo información sensible. Creías que Ricardo era el único villano de esta historia, pero tú estabas cavando tu propia tumba justo a su lado. Ricardo se derrumbó, literalmente, sus rodillas fallaron y se sostuvo de la mesa.
La máscara de empresario implacable se desvaneció, dejando solo a un hombre viejo y asustado. Margarita, por favor. Supplique. Hay una manera de arreglar esto. Cualquier cosa que hayas visto, podemos borrarlo. Te ofrezco el doble de lo que te hayan prometido. Te jubilaré con una pensión que nunca soñaste. Piensa en tu familia. Esto es solo papel, yo puedo darte seguridad real. Me reí, un sonido amargo que resonó en la opulenta oficina. Mi familia me enseñó que el honor no se compra con dinero robado, Ricardo. Y la seguridad real es saber que uno duerme tranquilo. Ustedes dos han estado durmiendo sobre un volcán de mentiras, el tiempo se detuvo. Afuera, el supuesto caos de los ladrones había cesado, un detalle que pasó desapercibido para ellos. Pero no para mi maniobra había funcionado, el señuelo había forzado la revelación y ahora el juego había terminado. Si un acto de bondad puede desenmascarar una traición de años, ¿qué poder tiene la honestidad? Quiero que me dejes la palabra clave, verdad. Cuéntame si alguna vez tuviste que elegir entre la lealtad y lo correcto. Tu respuesta podría salvar el honor de otra persona. Gustavo, al darse cuenta de que la oferta de soborno había fracasado, optó por la agresión. Dio un paso hacia mí, su rostro contorsionado por el resentimiento y el miedo. ¿Crees que puedes llegar aquí, vieja entrometida, y derribar años de trabajo? Devuélveme ese libro. Ahora, mi mano, a pesar de la edad, sostenía el libro con una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. La adrenalina no era mi motor, era la justicia. Yo no estoy derribando nada, Gustavo. Ustedes ya lo habían demolido con su codicia. Yo solo estoy recogiendo los escombros para que la verdad pueda reconstruirse. Saqué de mi bolso un pequeño dispositivo de grabación que llevaba oculto en el forro, junto con un disco duro de transferencia de datos. Ricardo lo vio y emitió un gemido ahogado. Toda esta conversación, las admisiones de Ricardo, el pánico de ambos al ver los registros. Todo está siendo documentado, no hay escapatoria. La verdad no solo era un libro de contabilidad. Era un testimonio vivo, capturado en audio y video. Lo más importante era que yo, la mujer que ellos habían descartado por su lentitud y edad, era ahora la única persona que se interponía entre su libertad y la cárcel. Mi misión no había terminado solo con obtener la prueba. Tenía que asegurarme de salir de ese lugar. 2 hombres desesperados son más peligrosos que 20 ladrones. Necesitaba un plan de salida rápido y lo encontré en el mismo lugar donde siempre se esconde la oportunidad en el detalle. Me acerqué a la mesa de Ricardo, donde aún humeaba el café que había preparado horas antes. Con un movimiento deliberado, pero que parecía casual debido a mi supuesto cansancio, lancé el café hirviendo sobre el escritorio, creando un caos líquido de papeles y tazas rotas. «¡Cuidado, señora!», gritó Gustavo, retrocediendo instintivamente para evitar la quemadura. Ese instante de distracción fue suficiente. Metí el libro rojo y el disco duro en mi bolsa, asegurando el cierre. No corrí, porque correr habría sido traicionar mi personaje. Simplemente caminé con una prisa controlada hacia la puerta. Ricardo intentó levantarse, su voz un eco de impotencia. «No te atrevas. Si sales por esa puerta, te juro que...» «¿Me despedirá, Ricardo?», pregunté, girándome en el umbral, con una sonrisa triste. Me despidió hace mucho tiempo, cuando decidió que mi honestidad y mi necesidad eran insignificantes. Abrí la pesada puerta de madera y salí al pasillo exterior. La oficina estaba en un piso alto de un rascacielos.
La luz de la luna entraba por los ventanales, proyectando sombras largas y acusadoras. Mientras caminaba, sentía el peso del libro en mi hombro y la fatiga real, profunda, que ahora me golpeaba. Esta vez, el cansancio no era una máscara. Era la factura de haber sostenido el peso del honor familiar sobre mis propios hombros. Llegué al ascensor, el pulso se aceleraba. No podía relajarme hasta estar fuera del edificio. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. ¿Me seguirían? ¿Llamarían a seguridad? Me habían subestimado porque creían que la experiencia solo se valoraba en la juventud y la agresividad. No entendían que la paciencia de los años, la que te enseña a esperar en las sombras, es una herramienta mucho más afilada. Bajé los pisos lentamente. Cada número que aparecía en el indicador digital del ascensor era un paso hacia la libertad y la justicia. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, la atmósfera cambió de golpe de la tensión claustrofóbica de la traición al vasto anonimato de la noche urbana. Afuera, la ciudad rugía, ajena a la pequeña guerra que acababa de librarse en las alturas. Me mezclé con la gente, con la rapidez que me permitía mi cojera fingida y mi atuendo modesto. La clave era desaparecer, volver a ser la mujer invisible que todos habían ignorado. Si estás escuchando esto y sientes que el mundo te ha desechado, que tu edad o tu cansancio te han robado tu valor, quiero que sepas que tu hora de justicia está por llegar. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su fuerza oculta. La batalla silenciosa siempre es la más épica. Mi contacto me esperaba a pocas cuadras. Él era un abogado de la familia, el que había orquestado mi infiltración y quien había creído en mi capacidad para mantener la honestidad bajo presión. Al encontrarme con él en un café discretamente iluminado, la tensión finalmente me abandonó, le entregué la bolsa. Los documentos, el disco duro, todo el secreto que había permanecido oculto durante años, ahora estaba en manos de la justicia. El abogado, un hombre joven y con ojos cansados, abrió el libro rojo con reverencia. Sus ojos se movieron rápidamente por las cifras y los nombres. Margarita, dijo, su voz llena de una emoción contenida. Esto es monumental. Esto no solo recupera el patrimonio, esto limpia el nombre de la familia. Usted ha hecho lo imposible. Solo hice mi trabajo, respondí, sintiendo el verdadero peso de mi fatiga por primera vez en semanas. Y demostré que el cansancio, a veces, es solo la máscara perfecta para la determinación. La noche continuó mientras yo desgranaba los detalles de las últimas semanas, como había logrado obtener las llaves. La ubicación de la caja, las conversaciones clave grabadas. Todo el plan de Ricardo y Gustavo, que se creían invulnerables, se había desmoronado ante la honestidad de una sola persona. Pero la historia no termina con la entrega de las pruebas, termina cuando la justicia es visible. Lo que vino después fue la fase más difícil, el silencio incómodo antes de la tormenta legal. Tuvimos que actuar con rapidez y absoluta discreción. Ricardo y Gustavo, humillados y desenmascarados, intentaron una última jugada desesperada. Comenzaron a filtrar rumores, tratando de desprestigiarme, de sembrar la duda sobre la autenticidad de los documentos. Decían que yo era una empleada despechada, que había robado documentos para vengarme del despido. Utilizaron mi edad y mi historial de rechazos como prueba de mi inestabilidad. Pero yo tenía algo que ellos no tenían, la verdad. Y esa verdad, ahora amplificada por un equipo legal competente, resonaría mucho más fuerte que cualquier calumnia. Los abogados prepararon la demanda. No solo buscaban la restitución monetaria, sino el castigo ejemplar para quienes habían abusado de la confianza y el patrimonio de una institución honorable. Mi papel en este momento se convirtió en el de un testigo silencioso y clave.
Tuve que desaparecer de la esfera pública por un tiempo, por seguridad y para que la maquinaria legal pudiera operar. Durante esas semanas de espera, reflexioné sobre el camino que me había llevado hasta allí. El rechazo inicial por mi edad me había dolido profundamente. Había sentido la humillación de ser considerada obsoleta. Pero ese rechazo había sido la chispa. Me había empujado a tomar una misión que solo yo podía cumplir. Porque la arrogancia de los poderosos les impedía ver el peligro en lo pequeño y lo humilde. Ellos buscaban fuerza en la juventud. Yo les enseñé que la verdadera fuerza está en la resiliencia acumulada. Y la ironía final, el golpe de gracia, fue que mi honestidad, la cual me impedía siquiera considerar el soborno, fue lo que aseguró que los documentos se mantuvieran íntegros y que la justicia pudiera prevalecer. La familia que me había contratado para una misión de honor, ahora me veía no solo como una espía, sino como la guardiana de su legado. El día de la revelación pública se acercaba. Un anuncio de prensa devastador estaba a punto de ser lanzado, detallando la magnitud de la estafa. Las acciones de la compañía colapsarían. Ricardo y Gustavo enfrentarían no solo el despojo, sino cargos criminales. Mientras me preparaba para esa inminente exposición, me di cuenta de un detalle fascinante que había notado en los documentos ocultos. Busca la página 50 de este guión. Encontrarás la fecha exacta en la que Ricardo firmó el documento con que lo condenó. Si lo encuentras, deja esa fecha en los comentarios. Ese detalle era una pequeña nota a pie de página en el libro rojo, oculta bajo una mancha de tinta, que revelaba un tercero. Un inversionista aún más poderoso y sombrío, que había estado financiando toda la operación. Ricardo y Gustavo eran solo peones en un juego mucho más grande. Mi misión, que creía terminada, acababa de abrir una nueva puerta a un laberinto aún más peligroso. La honestidad había salvado el honor familiar una vez, pero ahora enfrentábamos un enemigo oculto y mucho más influyente. El cansancio, una vez mi debilidad y mi coartada, ahora era mi armadura. Estaba lista para el siguiente acto de la batalla por la verdad. El cansancio, una vez mi debilidad y mi coartada, ahora era mi armadura. Estaba lista para el siguiente acto de la batalla por la verdad. La mancha de tinta en el libro rojo no era un accidente. Era un sello, la marca de un acuerdo secreto que vinculaba a Ricardo con una sombra mucho más profunda que la de Gustavo. La fecha exacta, el 24 de mayo, era el día en que un gigante financiero, cuyo nombre solo aparecía cifrado en las minutas, había inyectado capital para acelerar la expansión. Pero esa expansión no era más que una fachada para un fraude de dimensiones continentales. Mi primer instinto fue correr, gritar, buscar un abogado, pero la experiencia me había enseñado que la verdad cruda es inútil sin una estrategia. Un pájaro que canta demasiado pronto es silenciado. Este tercer actor, el verdadero cerebro detrás del desfalco, no jugaba en el mismo tablero que Gustavo, ni siquiera en el mismo edificio. Él controlaba las fichas desde las alturas, intocable, invisible. Necesitaba un cebo, algo que expusiera la codicia de Ricardo y, al mismo tiempo, pusiera a temblar los cimientos de ese inversor oculto. Sabía que Ricardo, a pesar de su arrogancia, era un hombre que se quebraba bajo la presión de un poder superior. El miedo a lo desconocido es mucho más potente que el miedo a la cárcel, así que hice lo impensable. Usé mi única carta de presentación, mi pasado como suegra, ahora transformada en una simple, cansada limpiadora. Llamé a Ricardo. Usé un número desechable. La voz al otro lado era tensa, profesional, pero podía escuchar el temblor latente de alguien que sabe que el suelo bajo sus pies es barro. Le dije solo 3 palabras, sé lo del 24.
Hubo un silencio profundo, denso, como el vacío de un pozo seco. Podría haber escuchado el sonido de su corazón acelerándose a través del cable de fibra óptica. ¿Quién habla?, exigió, su voz tratando de imponer autoridad, fallando miserablemente. La persona que ha estado limpiando tu desorden. El que está en la mancha de tinta no es tu amigo. Ricardo es tu verdugo. Y yo tengo la fecha. Colgué antes de que pudiera responder. Le di 24 horas para que mi mensaje se filtrara en su pánico. Sabía que iría directamente a Gustavo. Sabía que ambos se reunirían para evaluar el daño. Y yo estaría allí. La cita fue fijada en la antigua oficina de contabilidad que solían usar, en el piso 55, un lugar con vistas que, en teoría, debían inspirar éxito, pero que a mí me parecían la cumbre de la soledad. El cristal polarizado mantenía el mundo afuera, creando una burbuja de avaricia. Llegué antes. Mucho antes, mi coartada era perfecta, era la mujer de la limpieza. Nadie me miraba, nadie me cuestionaba. Yo no era una amenaza. Era el mobiliario. Me movía con esa lentitud deliberada, esa cadencia de cuerpo agotado que me había costado el primer trabajo. Pero ahora, esa lentitud era mi invisibilidad. Pasé los paños húmedos sobre las mesas, el aroma a cloro y pulidor llenando el aire. Un olor a limpieza que contradecía la podredumbre moral que impregnaba el lugar. Ricardo y Gustavo llegaron agitados, sus trajes caros parecían apretarles la piel, no me registraron. Solo vieron a la señora de la limpieza. Se sentaron en la gran mesa de caoba y la conversación comenzó inmediatamente. Febril, susurrante, pero audible para mí, que estaba convenientemente limpiando detrás de una maceta ornamental a 2 metros de distancia. ¿Quién te lo dijo, Ricardo? La fecha, espetó Gustavo, golpeando la mesa. No lo sé, es esa mujer, la madre de Andrea. Te lo juro, Gustavo, tiene que ser ella. Demasiadas coincidencias, imposible. Ella fue la que me rogó por el puesto. Es una mujer vieja, cansada, sin recursos. La policía ni siquiera la escucharía. Además, la despedimos. Pero, Gustavo, la mancha de tinta. Solo nosotros sabíamos que eso era la firma del inversor. ¿Y si ella copió los libros? ¿Y si encontró el libro rojo antes de que lo incineráramos? Escuchar la palabra incineráramos me revolvió el estómago. Si no hubiera actuado con la rapidez de una liebre, a pesar de mi apariencia de tortuga, toda la verdad se habría perdido en el fuego. Mi mano temblaba mientras sostenía la botella de limpiador. No era cansancio, era adren. Fue en ese instante que cometieron el error que sellaría su destino. Presa del pánico, Ricardo sacó su teléfono y llamó al número cifrado, el de la sombra. Tenemos un problema. ¿Alguien sabe sobre el 24 de mayo? Dijo Ricardo con voz trémula. La conversación fue breve y unilateral. La voz del otro lado era cortante, fría, desprovista de emoción. Pero yo ya no necesitaba la conversación. Lo que necesitaba era el momento. Silenciosamente, retiré el paño de mi bolsillo y lo coloqué cuidadosamente sobre la mesa, justo al lado del teléfono de Ricardo. En el paño, con tinta que no se borraría, había escrito un único nombre que solo aparecía codificado en el libro rojo. El nombre del inversor y el número de la cuenta bancaria donde el dinero había sido transferido. Cuando me giré para salir, Gustavo finalmente me miró. Su expresión no era de reconocimiento, sino de irritación por la interrupción. Señora, dijo con desdén, ¿podría dejar esa limpieza para más tarde? Estamos en medio de algo importante. Por supuesto.
señor, respondí con la voz más monótona y exhausta que pude reunir. Me incliné, simulando recoger una miga invisible, y en un movimiento rápido, pero imperceptible, activé la grabación en mi propio teléfono que había deslizado bajo la maceta. Al salir, mientras la puerta se cerraba detrás de mí, escuché a Ricardo exclamar, con horror: «Espera, ¿qué es esto? Mi teléfono está siendo intervenido». ¿Y quién escribió este nombre en el paño? La trampa estaba tendida. La honestidad, Minica Arma, había activado una reacción en cadena. Había usado mi debilidad aparente para infiltrar la verdad en la sala. En lugar de llevar la información a la policía, que la habría desestimado como la queja de una suegra amargada, me dirigí al único sitio donde el miedo a la exposición pública es más potente que cualquier ley. La oficina del fiscal de delitos financieros y paralelamente a la prensa de investigación que seguía el caso de mi hijo. Entregué el audio, la copia fotográfica de la página con la mancha de tinta, y el testimonio de cómo Ricardo y Gustavo habían confirmado la existencia del tercero en su propia oficina, sin saber que eran grabados. Mi testimonio era creíble no por mi posición, sino por mi absoluta falta de interés personal en el dinero. Yo solo quería la verdad para mi hijo. La caída fue rápida, ruidosa y espectacular, como un rascacielos derrumbándose. Ricardo y Gustavo, en su desesperación por salvarse de la sombra, se culparon mutuamente. La mancha de tinta en el libro, la fecha del 24 de mayo y la evidencia de la grabación se convirtieron en la prueba irrefutable de la conspiración. El gran inversor, el tercero, el ser oculto, intentó desvincularse, alegando que su firma era falsa o que era un trato cancelado. Pero el número de cuenta bancaria que yo había dejado escrito en el paño húmedo fue la pista que el fiscal necesitaba para rastrear el dinero hasta una serie de empresas fantasma en paraísos fiscales. El escándalo fue nacional. Las imágenes de Ricardo y Gustavo, esposados y con sus caras blancas de terror, ocuparon todos los titulares. Mi hijo, liberado de la sospecha y con su nombre limpiado, me abrazó con una fuerza que no sentía desde que era niño. Su honor había sido restaurado. El de su familia, salvado. Cuando la prensa me encontró, escondida en el anonimato de mi pequeño apartamento, me preguntaron cómo lo había logrado. ¿Cómo una mujer sin entrenamiento, sin poder y agotada por la vida pudo derribar un imperio de mentiras? Les dije que fue simple. El fraude corporativo siempre se basa en la mentira espectacular, la promesa grande y brillante. Pero la verdad se esconde siempre en los detalles pequeños y feos, el rastro de la tinta, la palabra dicha en un susurro, el cansancio acumulado de quien solo busca trabajar con honestidad. Fue mi invisibilidad lo que me salvó. Nadie espera que la persona que limpia el piso sea la que esté leyendo los secretos. Si usted ha estado siguiendo esta historia desde el principio, buscando la verdad oculta en cada giro del destino, preste atención a este detalle final. Cuando Ricardo llamó a la sombra, mirando el panorama de la ciudad desde el piso 55, había un reloj de pared antiguo que marcaba exactamente las 3:13 de la tarde. En esta hora se selló su destino. Esa es la hora exacta en la que la verdad comenzó a desenredarse. Si te sientes identificado con la lucha por la verdad, encuentra ese número en los comentarios y escribe la hora de la verdad. Ahora, miro hacia atrás. El dolor de la humillación, el frío de la mañana esperando un autobús, el rechazo por mi edad y mi cansancio. Todo ello no fue un castigo, sino una preparación. Mi cuerpo agotado, mi mente alerta. La vida me había negado un empleo digno al principio, pero en esa negación encontré la oportunidad de librar una batalla más grande.
Una batalla por la integridad y el nombre de mi familia. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en el músculo joven, sino en la paciencia inquebrantable de quien ha visto pasar demasiadas tormentas. La honestidad no es una herramienta para los tiempos fáciles, es el arma más filosa contra la corrupción. Si hoy te sientes invisible, si crees que tu edad o tu cansancio te han dejado fuera del juego, recuerda esto: el poder más grande lo tiene aquel que observa desde la sombra, a quien nadie presta atención. No tuve que buscar venganza. La justicia se encargó de ellos. Yo solo tuve que ser yo misma, una mujer de edad que, a pesar de las adversidades, nunca permitió que la necesidad oscureciera su brújula moral. El honor familiar no se compra con riquezas, se gana con la verdad y se protege con el coraje de enfrentar lo oculto. No permita nunca que el cinismo del mundo les robe la dignidad de su trabajo, por humilde que parezca. Porque incluso la más cansada de las almas puede sostener el peso de la verdad y, al hacerlo, levantar a una familia entera. La búsqueda de la verdad no termina nunca. Es la única herencia que vale la pena dejar. Y la única victoria que permanece.